Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Ezequiel 34, verso 1 en adelante. A través de Ezequiel 34, verso 1 en adelante, Dios le envía profecía a los pastores de Israel para estos tiempos de apostasía. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales el mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios: oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a ustedes mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? ¿No se supone que los pastores deben de cuidar el rebaño del Señor? Ustedes se comen el queso, dice el Señor, y usan la lana y matan a las ovejas más gordas. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a los pastores para estos tiempos de apostasía? Se supone que ustedes cuiden mi rebaño. Ustedes se comen el queso y matan a las ovejas más gordas. ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué le quiere decir Dios a los pastores para estos tiempos de apostasía? La palabra del Señor claramente le está mostrando a los pastores que ellos están disfrutando de una vida carnal, mostrándole al pueblo del Señor cosas que Dios nunca le mostró a través de su palabra, y de esta manera ellos se comen el queso, como nos dice el Señor, y usan la lana. Ellos toman el pueblo del Señor, lo doctrinan en la carne. Ellos viven para sus propios placeres y de esta manera, mostrándole al pueblo del Señor doctrinas que Dios nunca les dijo que le enseñaran a su rebaño. De esta manera se comen el queso. De esta manera toman la lana y matan a las ovejas más gordas. Cuando Dios nos habla de las ovejas más gordas, Dios nos está hablando de aquellas ovejas que tienen el conocimiento espiritual. Dios nos está hablando de aquellas ovejas que Él ha escogido personalmente para que trabajen en su casa y en su altar. Estas ovejas espiritualmente han sido asesinadas con el alimento que los pastores para estos tiempos le dan al rebaño del Señor, a las ovejas de Dios. Dios les pregunta: ¿no se supone que ustedes cuidan las ovejas del Señor, el rebaño del Señor? Ustedes pastores, se comen el queso y usan la lana y matan a la oveja más gorda y no cuidan el rebaño. Es porque el alimento que le dan al rebaño de Dios es alimento que no tiene que ver con Dios. Es porque estos
disfrutan de los placeres que les ofrece el mundo y de igual manera se lo muestran al pueblo. Por esto Dios les dice, no se supone que ustedes deben de estar cuidando mi rebaño. Ustedes no fortalecen a la oveja débil. No cuidan de la oveja enferma, ni curan a la que está herida. La palabra del Señor se refiere al alimento que el pastor tiene que darle a las ovejas del Señor. La palabra del Señor es la única que puede sanar, que puede curar, es la única que puede alimentar a las ovejas según la necesidad que éstas tengan. Cuando Dios le entrega este ministerio a un pastor, este es un ministerio sumamente delicado. Dios le dice, se supone que ustedes cuiden mi rebaño. El alimento de las ovejas del Señor es la palabra del Señor, sin añadirle levadura. ¿Qué vendría a ser levadura? ¿Qué vendría a ser levadura en la palabra del Señor? La palabra del Señor es espíritu. Ella no se puede alterar. La palabra del Señor no se le puede añadir ni se le puede quitar. Cuando el pastor que Dios le entrega a su rebaño coge sus ovejas y las saca y las lleva a lugares lejos de donde se supone que éstas estén alimentándose de la palabra del Señor. Cuando el pastor toma las ovejas y las saca del rebaño y las lleva a otros lugares y las alimenta, como por ejemplo de los placeres que ofrece el mundo, estos pastores están añadiendo levadura al alimento que Dios le entregó a través de su palabra. Tanto los niños como los más ancianos están llamados a ser alimentados como Dios le dice al pastor que alimente a sus ovejas. A los niños no se le puede dar alimento con levadura. Cuando un pastor toma a un niño y le da juguetes, está dañando a este niño. Cuando un pastor toma a un niño y le muestra juguetes, cuando éste hace actividades, y en estas actividades que Dios no ha mandado hacer, trae regalos para los niños, comida para los niños, dulces para los niños, este pastor está dañando al pueblo del Señor.
está dañando a la niñez. ¿Por qué está dañando a la niñez? Porque la casa del Señor está llamada a estar bajo el ámbito espiritual que Dios le dice a sus ministerios a través de su palabra. La casa del Señor está llamada a estar bajo el ámbito espiritual que Dios le dice a sus ministerios a través de su palabra que la deben de mantener. Dios es espíritu, Dios es santo y Él no tiene nada que ver ni con dulces, ni con juguetes, ni con comidas en la casa del Señor. La casa de Dios fue preparada y fue creada para que los ministerios de Dios trabajaran bajo la esencia de Dios, habiéndole dado Dios un orden espiritual por el cual el pastor tenía que guiar a sus ovejas, habiéndole Dios dado ordenanzas, reglas, habiéndole Dios entregado unos mandamientos, el pastor tenía que seguir el mandamiento junto con las reglas que Dios le entregó a través de su palabra.